Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de estar nuevamente, Señor, meditando en tu palabra todos juntos. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que podamos entender, Señor, comprender tu palabra y ser sabios, Dios, obedecer. Así que te damos las gracias pidiendo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. La indicación que Pablo le da a Timoteo, hermanos, es a cuidar la doctrina, a cuidar la salud espiritual, hermanos, en esta iglesia. Recordemos precisamente, hermanos, que pues Timoteo no era de Éfeso, Timoteo era de Listra. Ahí fue donde él conoce, a través de su familia, ahí es donde él se une al viaje misionero del apóstol Pablo. Pero es tal la confianza que el apóstol tiene en su discípulo, hermanos, en su amado hijo, como le llamaba a él, hermanos, para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos que la iglesia de Éfeso tenga una guía distinta. No porque la iglesia de Éfeso, hermanos, no tuviera liderazgo, sino que el problema es que ese liderazgo, hermanos, esos maestros empezaron a corromper su enseñanza. No directamente ellos diciendo que se volvieron al pecado tal cual, sino que ciertamente, hermanos, su testimonio y su enseñanza daba mucho que desear, al punto de que Pablo considera necesario que Timoteo, alguien a quien él mismo ha capacitado, alguien que ha conocido el Evangelio y que ha recorrido las iglesias, pueda ser capaz de determinar, hermanos, y ser dirigente ante una mala enseñanza. Entonces, esto es lograr, hermanos, cuando la iglesia tiene tolerancia a corrientes diversas, hermanos, que se disfrazan precisamente de santidad, pero que terminan alejando a la gente de las iglesias, terminan separando a la gente del Evangelio, hermanos. Y la parte más triste que a mí me ha tocado ver es cuando, creyendo hacer lo correcto, hermanos, terminan separándose de una iglesia, dándole la espalda al Evangelio, hermanos, y terminan con sus familias desechas. Y pues platicaba, tengo muchos amigos en el estado de Puebla, yo soy de allá, y pues está un movimiento muy fuerte allá también, ¿verdad? Y pues ya mis compañeros ya traían los líderes, mis amigos en la unión de jóvenes, ¿verdad? Y la parte triste es cuando me daba cuenta que sus hijos ya no sabían ni orar, sus hijos ya no agarraban una Biblia, no se acercaban a Dios. Y esto, hermanos, a mí me dolía mucho. Pablo le dice aquí a las personas, a los que están en la iglesia, tengan cuidado con lo que están haciendo, tengan cuidado con qué y a quién están permitiendo la enseñanza. Hermanos, la iglesia del Señor ha sido atacada durante toda la vida. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, el apóstol Juan, hermanos, hacen hincapié en los ataques. Vimos la epístola a los Colosenses, hermanos, algo que fue complicado, que era conocida como la herejía colosense, ¿se acuerdan? Adoraban incluso a los ángeles. Y estamos hablando de una iglesia. Había gnosticismo ahí, no creían en la resurrección de Cristo, y era una iglesia cristiana. Entonces, esto es grave. Pablo considera necesario que su amigo, que su discípulo Timoteo esté presente en la iglesia de Éfeso por lo que está sucediendo. Y así lo dice en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Recordemos que esta primera fue escrita, hermanos, en ese lapso donde fue liberado de su primer encarcelamiento el apóstol Pablo. Entonces estaba libre. Dice, te rogué que te quedases aquí en Éfeso para que, y aquí viene el mandato, para que mandases tú. Recordemos que esta carta, hermanos, no la está leyendo la iglesia. Estos son consejos que Pablo le está dando a Timoteo, que era el pastor de la iglesia. Mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A ver, Timoteo, yo sé que hay hermanos, detecta a los que están enseñando, y tienes tú que confrontar tu enseñanza para que no lo vuelvan a hacer. Entonces la iglesia no es supuesto. Esto es de Pablo, hermanos, al pastor de la iglesia. Este es el consejo, es una orden. De hecho, cuando dice que te rogué que te quedases para que mandases, este mandases, hermanos, es una orden militar en el contexto de la palabra. Tienes que sujetarte a lo que te estoy diciendo, porque tienes que defender la iglesia, tienes que cuidar la iglesia. Y la mejor manera, hermanos, es cuidando de la falsa doctrina, de la mala enseñanza. Dice aquí, enseñen doctrinas diferentes. No es lo que hemos aprendido
sentido, no es con lo que la iglesia creció, es algo que pudiéramos decir impactante, no nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Las mismas enseñanzas, las mismas herejías, las mismas mentiras que se sembraron allá siguen llegando hoy a las iglesias, es exactamente lo mismo. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, hay una razón, tú tienes que ser, ojo, dice, presten atención a fábulas y genealogías. Esto mismo, hermano, se lo vuelve a repetir a Tito cuando Tito ya estaba pastoreando en Creta. Había un mismo problema, hermano, había fábulas. Y las fábulas es cuando ya comienzan precisamente a creer cosas que no son. Una de las características que hay en las fábulas, hermanos, es cuando los animales hablan, por decirles, los objetos hablan. Imagínense cómo estaba, hermano, ya la enseñanza de la iglesia, que estaban creyendo fábulas. Estaban creyendo, hermanos, cosas que no tenían sensatez. Obvio, podemos aplicar, hermanos, las fábulas que nosotros conocemos, traen una moraleja, ¿verdad? Pero no son la base. De hecho, en la Biblia encontramos por lo menos 2 fábulas, si usted se acuerda, y si no, les voy a dejar tarea para la escala dominicana, ¿verdad? Que busquen cuáles son las fábulas que aparecen en la Biblia, porque tenemos 2 fábulas, están en el Antiguo Testamento, ya con eso le ahorré la mitad de la Biblia, no están en el Nuevo, no busquen el Nuevo, están en el Antiguo Testamento, pero son fábulas, hermanos. ¿Y qué hace eso? Precisamente enseñar a manera didáctica, no es doctrina. Entonces aquí sí hay un problema, porque llegó el punto, hermanos, en que estos maestros se apartaron de la verdad, se apartaron de la escritura, se apartaron de la enseñanza apostólica, hermanos, la enseñanza divina de Jesucristo, y comenzaron a enseñar su criterio. Recordemos, hermanos, que había una influencia helenística tremenda, porque aunque el imperio era Roma, hermanos, el impacto intelectual y pues mundial fue a través del imperio griego. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en latín, que era el idioma del imperio, está escrito en griego. Así que toda esa filosofía, todo ese tipo de pensamiento y de corrientes estaban muy marcadas. Hay hermanos enseñándose como verdad, de ahí que llega el gnosticismo, luego el agnosticismo, y empiezan a batallar la iglesia con esto. Y Pablo tiene claro decir, están prestando atención a fábulas, a cosas que son irreales y genealogías interminables. La arrogancia judaica es que nosotros venimos de hecho, hermanos, bueno, lo veremos en la escuela dominical, yo le invito a que en la escuela dominical, acerca de unas características que tienen los sectas, hermanos, y precisamente la arrogancia de decir, nosotros traemos un linaje, hasta allá, hermanos. ¿Saben qué es lo interesante? Que aún cuando Pablo puede rastrear su línea hasta el rey Saúl, termina diciendo, para mí todo eso es falsedad. No hay nada impactante, no hay nada que me ayude en eso, sino en la fe que es en Jesucristo. Entonces aquí nuevamente dice, ¿qué es lo que hace, hermanos? Desviarse, acarrear disputas en lugar de edificación que es por fe. Ahí te encargo, para que nosotros decimos, ahí te encargo, ¿verdad? Ya es una tarea tuya, te encargo eso, Timoteo, cuida la enseñanza. Y eso es, hermanos, para poder detectar una herejía, hermanos, somos responsables todos en la iglesia. El que estemos tan cerca de la palabra de Dios para detectar cuando se nos está diciendo algo que ya viene corrompido, algo que posiblemente nos termine alejando de la palabra de Dios y de la escritura, hermanos, ya es un poco amarillo para tener alerta y decir, bueno, a ver, pastor, eso que usted está diciendo no está en la Biblia. ¿De dónde lo sacó? Y hermanos, usted como miembro de la iglesia y estudiante serio de la escritura tiene esa autoridad. De hecho, es nuestra responsabilidad, hermanos, que en nuestra iglesia se predique la verdad. Y el filtro para poder determinar eso somos los lectores estudiantes de la Biblia. Y puedo decir una palabra, hermanos, al fin es una carta pastoral, estudiantes serios. En el que no, hermanos, no estudia la Biblia, no podemos decirlo, oye, sí, ¿verdad? Si de repente llegamos y escuchan al pastor decir, es que Jesús y el diablo son hermanos de sangre, hermano. Entonces, usted ya sabe por dónde va la ver, ¿verdad? Suena muy bonito, pero no es así. Eso creo que no es mormón. O de repente llegar, es que el diablo, hermanos, hace el papel de chivo expiatorio precisamente en el Antiguo Testamento, donde se le echaba la carga y se le dejaba ir. Así que el diablo, cuando Cristo está en la cruz, el diablo es el que recibe nuestros pecados y se los lleva.
Eso creen los adventistas, y no es así. Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado. ¿Quién se llevó el pecado, hermanos? Jesús, no el diablo. El diablo no le ayudó a Jesús. El diablo no le ayudó, no juega papel en salvación, nada. Pero así lo creen los adventistas. Y suena piadoso, hermanos, pero son herejías. No está así en la Biblia. Así que esto es tan importante porque termina acarreando, dice, una separación, una disensión, en vez de edificar a la iglesia, que se radica la iglesia de Dios en qué? En la fe. Esto es lo que se debe predicar. De hecho, Jesús, cuando sanaba a alguien, siempre le decía: tu fe te ha salvado, mujer. Hombre de poca fe, le regañó a Pedro. ¿Qué es lo que estaba pidiendo esa fe? Ahora dice, pues el propósito de este mandamiento, lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, ¿cuál es? Que se destaque el amor en la iglesia, el amor nacido de un corazón limpio, de un corazón, hermanos, transformado, de una buena conciencia y de fe no fingida. Este es el objetivo por el cual Pablo, desde Timoteo, te encargo que se predique la verdad y que tú seas ese medio en el cual la iglesia pueda detectar una mala enseñanza. Si Timoteo no enseña la verdad, hermanos, él se suma a los falsos maestros que están llenando la iglesia de fábulas. Y a la iglesia, hermanos, no se le da lo que quiere, se le da lo que necesita cuando se habla de predicación. No se trata, hermanos, de sentir bonito. A ver, es que la predicación no me llenó. Entonces el problema no es la predicación, si es bíblica. El problema es nuestro corazón y cómo venimos. Si ya dispusimos, bueno, no voy a escuchar, no quiero, no. O sea, a mí me ha tocado encontrarme gente que hasta se pone a dibujar la predicación. No sé si no se ven, pero generalmente los púlpitos están en alto. Y se nota quién está haciendo qué. Y ya hasta el final, más este hermano tuvo el deseo de decir: mire, estaba haciendo un dibujito del arca de Noé, quedó bien bonito, así, ¿cierto? Déjame tomar una foto, hermano. ¿Está de verdad? Mi pregunta es, pues, ¿qué está? ¿A qué venimos? O sea, el corazón, hermanos, aquí, de una fe no fingida. Y dice aquí la parte interesante, lo que está provocando esa mala enseñanza, lo que el propósito del mandamiento de Pablo a Timoteo de predicar sanamente, tiene un contraste, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron, y dice aquí, a vana palabrería. Muchos de los cantos de hoy en día, hermanos, en las iglesias, que se les llama como el coche, creo que se les llama así, ¿no? Y repiten 16 veces las cosas. Y muchos de estos escritores, hermanos, de verdad, pues no sé, el único estudio que tienen es el de grabación, donde hacen sus cosas, hermanos, porque de verdad les falta Biblia, les falta conocimiento. Dicen cosas bien bonitas, hermanos, que tú haces en la Biblia. De las cosas que a mí me encantaban, hermanos, de verdad, siempre se lo he dicho, es que me encontré con que se cantan himnos que no han soltado el himnario, que no hemos soltado el himnario. ¿Y sabe cuál era el objetivo de cada uno de los escritores que mi hermana Chino está dando reseñas? De sus himnos es que la iglesia aprenda doctrina. Ese era el chiste de los himnos en un himnario. Y hoy en día, hermanos, se dice: el himnario es obsoleto. ¿Sí has escuchado? El himnario ya pasó de moda. Pues esos hermanos, yo les he dicho, pues agarren su Biblia y ahí donde dice Salmos, arranque eso. Porque, ¿saben? El libro de Salmos es un himnario. Y si a usted no le gustan para nada los himnos, identificarlos entonces de ahí. Porque los salmos son un guía. Entonces, sí es interesante, hermanos, porque deberá estar en una vana palabrería, aunque ni entienden. Ay, lloré por los himnos, lloré por los cantos. Dicen ellos por los cantos, ¿verdad? Pero muchos de esos cantos, hermanos, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Y a mí eso me impacta. ¿A quién están cantando? No, es que nuestra conciencia nos lleva. No. Los apóstoles, hermanos, salieron de la cárcel, dice, sintiéndose dignos de ser azotados por causa del nombre de Jesús. Miren lo importante que es el nombre de Jesús. ¿A quién alabamos? A Jesús. Entonces no nos debe vergüenza jamás hablar y decir en nuestra alabanza que es para Jesús. Decir que queremos quitar la religiosidad, dice José María Romero. Vayan al cielo, de verdad. Yo no escucho ese tipo de canciones, de verdad. De verdad, no. O sea, ¿cómo es posible que digamos quitarle? Ya para él asociar Jesús, si se fija, ya es religiosidad. Ya no es una relación, ya no es el Salvador. Jesús es religión y así lo está sembrando en todos los que siguen su ideología. Entonces, esto es interesante, hermanos. Terminan apartándose y desviándose a puras palabras huecas. Y ahora miren lo que estos maestros
les importaba más el título queriendo ser doctores de la ley. Ellos pretendían, hermanos, que la gente les reconociera su conocimiento. No les importaba lo que la gente recibía, les importaba el reconocimiento que ellos debían merecer, queriendo ser doctores de la ley. Pero estos, ojo, dice, ni entienden lo que hablan, ni entienden lo que afirman. Esa era la característica en un falso maestro, que quiere el aplauso, que quiere el reconocimiento, pero ni siquiera entiende lo que se predica. Esos eran los maestros aquí. Ahora imagínense si estos hubieran leído, a ver, iglesia, tenemos entre nuestras filas falsos maestros, quién sabe cómo hubieran reaccionado, porque esta carta solamente la está leyendo Timoteo. Y tiene que entender a Timoteo, bueno, ya sé de quién está hablando. Más adelante Pablo nos da nombres, literalmente nos da los nombres y nos dice, ¿sabes qué? Estos niños se los entrega al diablo y son líderes de la iglesia. Por eso les decía cuando empezamos el recorrido, hermanos, va a haber cosas en la carta a Timoteo y a Tito que no nos van a gustar, porque no es una carta eclesiástica, son consejos al pastor. Cuídate de este líder, cuídate de estos hermanos, no le hagas caso a esta hermana, no le hagas caso a este hermano, y a estos que están aquí te voy a decir cómo los traté yo. Eso es lo que encontramos en las epístolas pastorales. Y aquí le están diciendo, estos que están dirigiendo a la iglesia no tienen ni idea de lo que están enseñando. Ya apartaron a la iglesia, ya se desviaron por otro lado. Timoteo, te encargo que prediques bien, te encargo que hagas, te encargo que digas. Y aquí dice, pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, nunca se ha desestimado la ley, pero entendemos la ley, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Mire, toda esta lista, hermanos, fue el resultado de permitir que la doctrina se desviara. Por eso es lo que está, la ley, entendamos, la ley de Dios, hermanos. Cuando entendemos la ley de Dios, nos damos cuenta que la ley de Dios viene acompañada por una promesa preciosa que es Jesucristo. Entonces la ley no ha sido borrada, la ley es importante. ¿Ok? ¿Los 10 mandamientos ya no tienen valor? Claro que sí, de hecho nos dan a nosotros mucha pauta. Todas las normas del libro de Levítico, hermanos, pero entendamos cuál era el objetivo. Pablo dice que el pecado fuera confrontado, que el pecado fuera desenmascarado, y una vez entendida la ley, una vez acatada la ley pueda guiarnos a Jesucristo, que es el autor, el consumador de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Así entonces la ley, hermanos, tiene la bendición para nosotros nuevamente. Estamos sujetados a Cristo por gracia, dado que Él es el cumplimiento de la ley. Recordemos, Él no vino a cumplir la ley, Él es el cumplimiento de la ley. Entonces la ley, hermanos, cuando empezamos a ver en Génesis solamente había una ley. ¿Y cuál era esa ley? Protección. La ley, hermanos, desenmascara el pecado. La ley nos hace darnos cuenta de quiénes somos y de nuestra condición. Así sabemos que pecado es pecado. Si no, vamos a seguir creyendo que estamos bien, y no es así, hermanos. Necesitamos de la ley para descubrir que nuestra forma de vida es pecado. Y una vez entendido esto, por eso dice Pablo, la ley es buena si se usa con sabiduría. Así que Pablo nuevamente vuelve a confrontar la escritura con la predicación vana, con la enseñanza vana. Si no estamos predicando conforme a lo que Dios ha revelado, hermanos, estamos apartando a la iglesia del verdadero. No importa prácticas, no importan denominaciones, no importa los años, hermanos, de las iglesias. Si no se predica la palabra de Dios, hermanos, ese grupo deja de ser iglesia. Así de sencillo. Si no estamos predicando a Jesucristo, entonces es un grupo más, pero no es iglesia. Porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia honra a Jesucristo, la iglesia escucha a Jesucristo, la iglesia predica a Jesucristo. Si no, no somos iglesia, así de sencillo. Así que la ley tiene sentido. Y dice abajo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Nuevamente habla de lo que es la ley de Dios. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Pablo dice, por lo que a mí me toca, yo voy a seguir predicando lo que se escribe. Yo voy a seguir predicando, hermanos. Si algo sabemos que Pablo mismo se autodenomina él un fan de la cruz.
la palabra de locura que es para el mundo, va en la predicación de la cruz. Y Pablo se encargaba de predicar a Jesucristo y dice: ya está crucificado. Yo voy a predicar el mensaje que encuentro en la cruz, y ese es Jesucristo. Así que qué importante es para nosotros entender, hermanos, que estos consejos que está recibiendo este pastor son para actuar con cautela, para cuidar su vida, cuidar su testimonio, sostener su predicación bíblica, hermanos, y sobre todo para glorificar a Dios. Para que su corazón, como el pastor en la iglesia de Éfeso, sea cuidadoso y sepa que se va a encontrar, hermanos, aún en la iglesia de Dios, con gente que no glorifica a Dios. Y esta es una verdad desde Pablo escribiendo a Timoteo hasta nuestros días. No todos los que le dicen a Dios, al Señor, Señor, realmente conocen al Señor. No importa, hermanos, recordemos esto: Dios no tiene un pizarrón diciendo tantos años de la iglesia, tantos años de santidad, tantos años de espiritualidad. Hermanos, Dios no tiene eso. Dios no nos califica por eso. Dios espera que usted y yo bajemos la cabeza y digamos: Jesús es el Señor. Y una vez declarado eso, hermanos, salgamos y vivamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, que haya gente en estas bancas por nuestro testimonio, no por la responsabilidad del ministro de proclamación. Es por su culpa que no tenemos gente en estas bancas. Hermanos, si usted no ha invitado a nadie, usted es responsable de las bancas vacías. Así tenemos que salir pensando. Gracias a Dios, hermanos, hay un proyecto de evangelismo nuevamente como cada año. ¿A cuántos niños han invitado? ¿A cuántos padres le ha comentado que habrá un evento para niños para evangelizar? Ahí comienza. Entonces Pablo no se deslinda de las responsabilidades en Éfeso. Bueno, yo ya hice el trabajo ahí, ya es responsabilidad de ellos. Pablo manda a Timoteo, y además de eso le dice a Timoteo: te va a costar trabajo, porque hay una de herejías y una de herejes en la iglesia que tú vas a tener que no solo confrontar, sino corregir y dejar que la iglesia escuche la predicación. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad la santificación de la iglesia. Es nuestra responsabilidad, hermanos, hacer la voluntad de Dios como hijos de Dios que decimos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, y te damos gracias, Padre, porque si algo vamos a encontrarnos en estas epístolas, Señor, es que seremos confrontados con todos, y que tú te estás dirigiendo precisamente a nuestro corazón. Tú, Señor, guiaste al apóstol. El apóstol enseñó a Timoteo, y Timoteo, Señor, fue colocado por ti, Señor, por tu voluntad como pastor de Éfeso. Ahora, Padre, entendemos el trabajo que hay en este ministerio, en cada una de las iglesias, Señor. Concédenos a nosotros, Padre, ser sabios, mirar tu palabra, amar tu palabra, desear tu palabra, pero también obedecer tu palabra, sin desviarnos. Ser cuidadosos en nuestro tiempo devocional, Señor, y que podamos escuchar, atender y obedecer, además de creer, solo lo que tiene en tu palabra la revelación. Así que te damos gracias, Padre, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.